Bien, el día de hoy tenemos nuestra confesión de fe en el capítulo número 8, el párrafo número 2. Ustedes tienen un ejemplar en su silla de la confesión de fe, página 31, en la parte inferior, ahí tenemos el párrafo que estaremos abordando el día de hoy. Y dice así de la siguiente manera, una vez más, capítulo 8, párrafo número 2 de nuestra confesión, y se titula este capítulo de Cristo el Mediador. Y dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con Él e igual a Él, que hizo el mundo y quien sostiene y gobierna todas las cosas que ha hecho, cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María. Al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra, así nació de mujer, de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, conforme a las Escrituras. De modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona. Importante lo que viene: sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Amada iglesia, hoy reflexionaremos sobre un aspecto central de nuestra fe: la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, quien tanto Dios como hombre es presentado en las Sagradas Escrituras. Y al hablar sobre este tema, también tenemos que hablar de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo para el oficio de mediador. Esta verdad, que a veces parece difícil de poder entender, es en realidad un misterio glorioso y fundamental para nuestra redención o salvación. Es lo mismo. El capítulo número 8, párrafo número 2 de la Confesión de Fe Bautista de 1689 nos ofrece una explicación profunda de esta verdad que la Iglesia ha confesado, no por un tiempo, no, sino que la Iglesia lo ha confesado a lo largo de los siglos. La doctrina de la persona de Cristo dominó la atención de la Iglesia durante sus primeros 8 siglos. Y esto ya nos muestra cuán importante es esta doctrina para la iglesia cristiana de hoy. La confesión comienza afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno y el resplandor de la gloria del Padre, consubstancial con Él e igual a Él. Esta afirmación nos recuerda que Jesús no es una creación, no es un ser inferior al Padre, sino que es Dios mismo. Es importante que recordemos esto porque muchas veces en nuestra comprensión finita, es decir, limitada, tendemos a pensar que Jesús es menos que el Padre. Pero la verdad es que Él es coigual, coeterno y consubstancial con el Padre y el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 1, el versículo número 3 nos dice: Él es el resplandor de su gloria, es decir, del Padre, y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. El Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amados hermanos, sin embargo, el hecho de que Jesús sea Dios no es todo lo que debemos comprender. La confesión nos dice que cuando vino la plenitud del tiempo, tomó la naturaleza del hombre con todas sus propiedades esenciales y sus debilidades comunes a la misma,
pero sin pecado. Aquí es donde encontramos la maravillosa doctrina de la encarnación. El Hijo de Dios, quien es verdaderamente Dios, se hizo también verdadero hombre. Y esto no es solo un cambio temporal o superficial, es una unión permanente e inseparable. Jesús tomó para sí mismo la naturaleza humana con todas sus limitaciones, excepto el pecado. Este es un aspecto crucial de nuestra fe. Jesús, nuestro Señor, Él experimentó lo que significa ser humano. En Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esta afirmación significa que Dios no permaneció distante. Él entró en nuestra condición humana de una manera real, de una manera tangible. Él conoció el cansancio, el hambre, el dolor y todas las experiencias que forman parte de la vida humana. Sin embargo, hay una diferencia fundamental. Jesús nunca pecó. Jesús nunca pecó. A pesar de asumir nuestra naturaleza humana con todas las debilidades, Él vivió una vida perfecta, sin mancha de pecado. La confesión de fe continúa diciendo que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla el poder del Altísimo con su sombra. Este es un detalle vital porque asegura que aunque Jesús es verdaderamente humano, su concepción fue sobrenatural. No fue concebido de manera normal como nosotros. Así que Jesús nació de una mujer como cualquiera de nosotros, más que todo para un poco resumir, pero sin la transmisión del pecado original que nos afecta a todos nosotros, los descendientes de Adán. Ahora, este hecho de la concepción virginal de Jesús también cumple con las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que resume maravillosamente la realidad de la encarnación en Jesús. Dios ha venido a estar con nosotros de una manera completamente personal. El párrafo número 2 del capítulo 8 nos sigue diciendo: de modo que dos naturalezas enteras, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una sola persona, sin conversión, composición ni confusión. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero es un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Este es el corazón de lo que llamamos la unión hipostática, que lo expresan algunos teólogos, para referirse a las dos naturalezas en Cristo, la divina y la humana. Y estas dos no se mezclan ni se confunden. No es que Jesús sea una especie de mitad Dios y mitad hombre. No, es importante aclarar esto. No, Él es completamente Dios y completamente hombre al mismo tiempo. Y estas dos naturalezas permanecen distintas, aunque unidas de manera inseparable en una sola persona. Quiero citar al doctor Samuel Waldron en su comentario sobre la confesión. Él explica que la unión de las dos naturalezas en Cristo no implica ningún cambio en la naturaleza divina, ni la creación de una nueva naturaleza híbrida. Waldron siempre subraya y dice que la divinidad de Cristo no se ve disminuida ni alterada por su humanidad, ni viceversa. Amados hermanos, esta verdad es importante tenerla presente
Y usted y yo, como iglesia, estamos llamados a sostener esta doctrina. Es importante porque Jesús es completamente capaz de representarnos ante Dios siendo hombre. Y al mismo tiempo es completamente capaz de salvarnos siendo Dios. Pero para ir concluyendo, tengo una pregunta y de aquí comienzan las aplicaciones. Pero ¿por qué esto es importante para nosotros como Iglesia Bíblica Hispana en Viena? Amados hermanos, esta verdad tiene implicaciones prácticas profundas para nuestra vida diaria. En primer lugar, nos recuerda que Jesús como Dios tiene el poder para salvarnos completamente. No hay pecado demasiado grande, no hay lucha demasiado intensa que Él no pueda vencer. Él es Dios Todopoderoso y en su humanidad Él experimentó nuestras tentaciones y pruebas, pero sin ceder al pecado. Esto nos debería de dar confianza. Amado hermano, esto nos debería de dar confianza para acercarnos a Él en nuestras debilidades, sabiendo que Él entiende y tiene compasión para ayudarnos. Eso nos dice Hebreos capítulo 4, versículo 15 al 16. En segundo lugar, la unión de lo divino y lo humano en Cristo nos muestra cómo debemos vivir nuestras vidas diarias. Como creyentes estamos llamados a seguir su ejemplo y humildad y servicio. Lea conmigo en Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 8. Voy a tratar de parafrasearlo, no lo voy a leer. Pero si usted lo lee, lo que dice este versículo nos dice que debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo. ¿Y qué es lo que sigue después, amado hermano? Nos dice que debemos tener la misma actitud que tuvo Cristo, que siendo Dios no se aferró a su posición divina, sino que se humilló a sí mismo al hacerse hombre y al morir en la cruz. Amados hermanos, amada Iglesia Bíblica Hispana en Viena, esto es un llamado a la humildad y al sacrificio en nuestra vida diaria, ya sea en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro trato unos a otros o en nuestro trabajo. Finalmente, la verdad de la unión hipostática nos asegura que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos otro mediador, ya sea santo, sacerdote o cualquier otra persona o ser, no lo necesitamos. Cristo es suficiente. Él es el puente entre nosotros y Dios, y su obra es perfecta y también completa. Esto nos da la seguridad en nuestra salvación y nos impulsa a adorarle con gratitud y reverencia. En resumen, la naturaleza divina y humana de Cristo es una verdad gloriosa que debe llenar nuestros corazones de adoración y asombro. Es una verdad que no solo afirma la grandeza de nuestro Salvador, sino que también nos llama a una vida de obediencia y fe. Amados hermanos, es mi deseo y también mis oraciones que esta reflexión nos lleve a amar más a Cristo, a confiar más en Él, en su obra y a vivir de una manera que refleje su ejemplo en nuestras vidas. Que Dios nos ayude y que su nombre sea glorificado en medio de nosotros, ahora y siempre. Amén.